Doris, tanto tiempo. Lo primero que me surge al verte. Exactamente, ¿Cómo estás? muchísimo, muy bien, muchísimas gracias, muy bien. Pasaron muchos años, es lo que hablábamos anteriormente, Sí. ¿no es cierto? Pero es como que el tiempo pasa demasiado rápido. Pasa rápido y uno no se da cuenta, ¿no? Porque hacíamos números y ya más de 20 años alejada de los medios, de la radio principalmente. Exactamente. ¿Qué fue 20 años no me daba cuenta, no me di cuenta. Es como que todo se para y yo creo que tiene que ver también un poco este guardado que tuvimos con respecto a la pandemia, ¿no es cierto? Fueron 2 años que no sabés qué pasó. Es cierto, como perdidos allí. Sí. De igual manera, bueno, un historial, si hablamos de Doris Sanz, sin dudas hablamos de LT13 y de aquel inicio y de esa, historia que se ha forjado en la ciudad a partir de la radiofonía. Yo creo que la gente está pendiente todavía de esa radio. O sea, escuchan por ahí nombres de algunas personas que hemos trabajado ahí. Ah, sí, pero yo escuchaba tal cosa. Sí, comencé, fue un desafío muy grande, un hermoso desafío, porque fue la primera radio que se fundó acá en Oberá. Aparte era una radio AM que teníamos reglas muy estrictas. Eso siempre cuentan, ¿no? Y se respetaba a rajatabla, incluso había sanciones, en fin, era toda una empresa radial en la que se debía cumplir. Pero de aquel paso, de aquel inicio, ¿qué te acordás? ¿Cuáles son los mejores recuerdos por allí que te quedan? Yo creo que siempre he dicho, ¿no?, que yo aprendí a trabajar bien, porque eran exigencias, eran estudios que teníamos que hacer, porque teníamos licencia 3 meses primero, luego 6 meses, eso no iban renovando, y eso fue el Confer. Bueno, después sí fui a estudiar locución a Buenos Aires, pero ya más adelante, ¿no es cierto? Después que te iniciaste en la tarea, decidiste... Claro. ¿Te atrapó? ¿Qué fue lo que hizo que decidieras estudiar? Sí, me gustaba, jovencísima. Tenía 16 años cuando comencé, imagínate, entonces toda una historia por delante. Pero siempre dije que he aprendido bien porque realmente nos tenían como cortitos, ¿no es cierto?, en los tropezones que teníamos en la locución misma. No podíamos reírnos para nada. Y un momento feo, recuerdo que marcó, fue el tiempo de la represión. De la dictadura. Exactamente. Eran temas musicales que no se podían escuchar, porque realmente fue así. Era una desesperación porque el operador y el que estaba pendiente de todo eso, ¿no es cierto?, porque de alguna manera esa música no se podía pasar, teníamos listado de la música que no podíamos pasar y estábamos controladísimos. Eso fue un momento muy, muy difícil para la radio. Los operadores se ponían a rayar porque en ese momento se pasaban discos. Claro. Entonces los operadores se rayaban en los temas musicales que no se podían pasar. Fíjate, temas musicales. Y hoy te pones a pensar y bueno... Hoy por hoy, mirando atrás, decir qué locura, ¿no? Fue todo una locura realmente. Pero pasé bien, fue una hermosa experiencia la de trabajar. Yo fui locutora comercial, pero ha habido caso, tenías que hacer de todo un poco para poder salir adelante. Recuerdo que las radionovelas se hacían en vivo. ¡Qué desilusión! ¿Viste? Porque cuando vos, no sé si en algún momento te tocó vivir vos de escuchar por radio una radionovela. Te imaginás todos los personajes, la fisonomía, todos, y a veces nada que ver. No, nada que ver. Esa fue una de las desilusiones porque era el golpeteo, de cabalgar los caballos, los truenos.
relámpagos, Sí. Bueno, los efectos que habían, que eran todos, había que hacerlos allí de manera casera casi. todo de manera casera. Y meses estuvimos con esos radioteatros. Los fines de semana, por ejemplo, eran los grupos musicales de la zona que iban a hacer su debut muchas veces y hacer después su... Con todos los que hablamos que han pasado por el Teatro, que fueron parte, ¿tienen alguna figura ahí que destella, o una referente, o una que sobresalió, si se quiere, la de Don Amable? Tal cual. Amable fue el que nos manejaba, ¿no es cierto? El que no, de alguna manera a él también le gustaba eso, ¿no es cierto? O sea, él fue nuestro maestro. Y hoy, cuando escuchás radio, si es que escuchás las diferencias que hay, ¿qué te parece? Y es distinto. Es distinto, fíjate vos, que las noticias, por ejemplo, en ese momento, se hacían todos por teletipo. O sea, se hacían todos, escuchaban la radio y escribían. ¿Quién hace eso? Nadie. Pero esa era la radio de amplitud modulada, ¿no es cierto? En ese momento de salir. O sea, fueron momentos muy lindos. ¿Y extrañás? Vos sabés que no. Tuve muchas cosas que hacer luego de dejar la radio, ¿no es cierto? Tuve muchas cosas que hacer, muchas alegrías y muchas tristezas. Pasé por muchas etapas. Entonces hoy ya está. De igual manera, tu nombre está escrito en la radiofonía obreña, ¿de eso sos consciente? Sí, de gente que de afuera, ¿no es cierto? Dorizán. Sí, es verdad, porque llegábamos a toda la provincia prácticamente debido justamente a un famoso programa o microprograma que se llamaba Correo Rural. En ese nosotros transmitíamos las necesidades de la gente porque no había otro medio. Hoy tenés el teléfono, el celular. Hoy hay otra claro, realidad. Entonces en ese momento Correo Rural era para decir, señor, esperen la ruta a su esposa, se va la esposa, su esposa está internada, o por favor, cosas así, ¿no es cierto? Qué importante función. Una función realmente increíble. Y cuando fue la primera nevada en Oberá, también creo que la radio hizo un buen trabajo con los radioaficionados. Los radioaficionados en ese momento cumplieron un rol muy importante, que fue tratar de comunicarse con otras radios, con otra gente que tenía radio, que eran radioaficionados, y de ahí comunicaban más o menos cómo estaban los lugares donde tenían que cruzar. Mirá, tendré que tener 20 años y 30 años para contarte todas las Tendrías cosas. que escribir un libro. Gracias por venir, Doris. Gracias a vos por la invitación y por tenerme en cuenta. Muchísimas gracias.